Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un fantástico capítulo especial de Sanamente, donde, como ustedes ya saben, recopilamos lo mejor de la temporada, algunos de los contenidos que a ustedes más les gustan, en un solo capítulo para que se vayan enterando y teniendo avances de cómo vamos visualizando el problema de la salud mental y el bienestar humano. Hoy vamos a recordar la entrevista que tuvimos con Tom Osborne, quien desde Nigeria desarrolló un modelo para que jóvenes atiendan a jóvenes. A ustedes les puede sonar un poco raro o contraintuitivo, sin embargo, a nivel global ya han salido muchas de estas soluciones entre pares desde las comunidades, donde las mismas personas van adquiriendo herramientas para ayudarse a sí mismos y ayudar a otros. Y esto de alguna forma desinflama el enorme problema que tenemos para poder abordar el asunto de salud pública que es la salud mental hoy día para todo el planeta. También vamos a conocer este concepto que está en inglés, pero que describe algo que hemos vivido todos en español, que es el burnout parental. Es ese momento en que estamos realmente sobrepasados por la paternidad y muchas veces no creemos que tal vez es parte de la paternidad, pero cuando esto se vuelve patológico y sobre todo dañino para nuestros hijos y cómo podemos recuperar el lugar que tenemos que tener en cuidarlos y cuidar también su espacio emocional para que sean niños felices y sanos. De eso también vamos a hablar hoy. Y para terminar, vamos a revisar la entrevista que tuvimos con Carlos Ibáñez de la Red de Salud Mental Es Salud, que justamente habla sobre los desafíos de financiamiento que tiene el sector y en particular en torno al problema de salud mental, esto que les planteaba anteriormente y que se puede resolver con lo que comenta Tom Osborne, pero que sin duda necesita muchos más esfuerzos, muchas más políticas públicas que colaboren con ponerle un acelerador a uno de los problemas de salud pública más grandes que tenemos en este momento, que es el dolor de la salud mental. Todo esto y mucho más en este capítulo que ahora comienza. Bienvenidos todos a Sanamente. ¿Qué pasa cuando una población a veces se siente demasiado sola o abandonada? Y nos pasa a distintas escalas. Le pasa a los mayores, le pasa a los niños, le pasa a los jóvenes. En este caso hubo alguien que tomó la iniciativa y se trata de jóvenes ayudando a jóvenes. Es lo que propone el Shamiri Institute de Kenia. Junto a esta organización buscan ser un apoyo directo para enfrentar problemas de salud mental que existen dentro de la población de ese país, pero que por supuesto son muy similares a los que tenemos acá. Para poder conocer un poco más de ese modelo y qué significa realmente que los jóvenes tomen de la mano a otros, estamos con Tom Osborne, fundador y CEO de Shamiri Institute. Tom, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Sanamente. Estoy increíble. Muchas gracias por recibirme. Nos da mucha curiosidad porque queremos saber qué es tener un modelo basado en la juventud para generar un nuevo acercamiento hacia la salud mental de esa población. Los problemas de la salud mental, como bien sabrás, son muy comunes en todo el mundo, no solo en Kenia o en Chile, pero también son muy comunes, especialmente en jóvenes. Lo que descubrimos es que los jóvenes no necesariamente tienen una conexión o se identifican con la mayoría de las formas de buscar tratamiento. Así que una forma que estamos usando para intentar superar eso es por medio de un modelo de salud mental basado en la juventud, donde podemos enseñarle a otros jóvenes a ser activos en entregar terapia para sus pares. Así es como funciona, jóvenes siendo terapeutas para otros jóvenes. ¿Por qué decidiste tomar este camino y no, por ejemplo, traer psicólogos, psiquiatras o personas mayores para trabajar con este grupo etario específicamente? ¿Por qué elegiste este modelo? Hay razones bien específicas de por qué elegimos este modelo. La primera es que el modelo tradicional de la psicología y psiquiatría normalmente no es muy accesible, porque, en primer lugar, no tenemos suficientes psicólogos o psiquiatras a lo largo del mundo. Además, que atenderse con un especialista es muy caro, y la mayoría no puede pagar eso.
La segunda razón es que hay muchos estigmas. La sociedad tiene muchos estigmas alrededor de la salud mental, lo que significa que los jóvenes, no solo en Kenia, sino que en todo el mundo, pueden ponerse tímidos a la hora de ver un psicólogo o un psiquiatra, debido al estigma que lo rodea. El objetivo que tenemos es porque Kenia y África en general es un continente muy joven, donde 19 años es la edad promedio. Más del 50% de la población tiene menos de 19 años, así que tenemos a muchas personas a las que podemos formar. En ese caso específico, si simplemente vemos las matemáticas, no alcanzamos a tener suficientes expertos para la población joven, ¿no? Exactamente, sí. Por ejemplo, tenemos a 2 psiquiatras infantojuveniles para todo el país y alrededor de un psicólogo para 1 millón de personas. Así que las matemáticas no suman. Entonces hay que pensar más allá y ver cómo sacar ventaja de estos jóvenes que son maravillosos y talentosos. De esta forma podemos crear empleos y empoderar a las personas también. Usualmente creemos que en esta etapa de nuestra vida es un tiempo muy confuso. Los jóvenes están pasando por muchos cambios en su cuerpo, en su cerebro. Young people they are passing through a lot of changes of their body, their brain. Por supuesto, tú ya sabes que de hecho su cerebro cambia demasiado durante ese periodo. So, how trustable can be a model where people Entonces, ¿qué tan creíble o razonable puede ser un modelo en que personas que están pasando por un proceso que es complejo puedan realmente ayudar a otras que también están pasando por ese proceso? No sé si soy clara con mi pregunta, pero creo que es importante tratar de entender cómo funciona y por qué aquí realmente jóvenes pueden ayudar a jóvenes. How it works and why in some cases to help other people really help you, ¿no? Exactamente, sí. Creo que, solo para explicarlo y dejarlo claro, pensamos en la salud mental como una pirámide o un triángulo. En la base de ese triángulo tenemos a los jóvenes que tienen entre 18 y 22 años. Entonces, es un requerimiento que se hayan graduado del colegio. Después que hayan salido del colegio, les hacemos una capacitación para que aprendan a dirigir, en su mayoría, sesiones grupales. En el segundo nivel de la pirámide tenemos a personas como trabajadores sociales o trabajadores de la salud comunitaria con más experiencia en salud mental y psicología, sin estar en un nivel experto. Entonces ellos no solo le enseñan a los jóvenes del final de la pirámide, sino que también los supervisan. Y si hay jóvenes que necesitan más allá de las terapias grupales, después los subimos a ese segundo nivel. Y a lo alto de la pirámide tenemos psicólogos y psiquiatras. Así que la idea es que los jóvenes, más allá del tipo de problemas que tengan, puedan acceder a una ayuda. Tenemos a jóvenes con problemas de salud mental severos que están en el nivel más alto, y el resto asiste a terapias grupales o se atienden con los profesionales del nivel del medio de la pirámide. Lo hemos probado de múltiples ensayos clínicos, así que tenemos evidencia que ha sido publicada en revistas académicas que muestran este modelo. Pero para responder a tu pregunta, el modelo no funciona por sí solo. No tiene estudiantes escolares, sino que tienen que graduarse del colegio. Y las únicas sesiones grupales con jóvenes tienen supervisión con sujetos con experiencia y expertise. Sé que no es una pregunta muy popular, pero creo que es importante entender cuál es el modelo. Porque también para el cerebro y la felicidad es muy importante, es muy útil ayudar a otras personas. Lo hemos visto en este mismo programa, la neurociencia ha demostrado que en nuestro cerebro tenemos un tipo de mecanismo que realmente nos premia por ayudar a otras personas.
another person, y and hace que nos it sintamos like mejor. makes you feel better. That's why I was trying to Por eso ask te quería hacer this esta question, pregunta. because Quizás, maybe young people feels very, si bien in los a very jóvenes hard están pasando por un moment, they momento don't feel difícil good, en que they no se feel sienten sad, bien, but están maybe, tristes, just simplemente la the actitud o el hecho de ayudar a attitude of otros helping les ayude. Entonces, another person is me helping encantaría them. llevarte I esta want to conversación, take you porque to para that ellos conversation. es un buen Why, trabajo for de young hacer people, this is a very nice job to este do. de It's ayudar a very otros good jóvenes, porque thing, es bueno para sus propias for vidas. their own lives. Las tres cosas detrás de esto son buenas para los jóvenes. La primera es que las cosas que le enseñamos a los jóvenes que están pasando por tristeza, ansiedad y depresión son enseñanzas muy simples que pueden usar en sus propias vidas. Una de ellas es tener lo que nosotros llamamos mentalidad de crecimiento. Para mí, una mentalidad de crecimiento es ver los desafíos como las oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Lo otro es la gratitud y practicar la gratitud. Y lo que esto hace es decirle a las personas que tienen que estar agradecidas por las cosas que tienen en su vida. Esta enseñanza puede ayudar a las personas cuando pasen por cosas difíciles. Lo segundo es que nosotros vemos esto como una oportunidad para que las personas armen su propia carrera. Los jóvenes que están acá tienen un empleo, tienen capacitaciones. Y esto les sirve como un camino para personas que probablemente se convertirán en psicólogos o psiquiatras. Así pueden expandir las opciones del cuidado que tienen. El objetivo es que los jóvenes hagan cosas por sí mismos y caminen para construir un futuro colectivo juntos. Yeah, that was exactly the way that I wanted to Claro, speak to para you, allá because iba. what's the ¿Cuál es role el for rol you finalmente de that la gratitude gratitud has en la in salud mental mental y health en la and felicidad? happiness? I have seen He that visto que your tus intervenciones en some colegios schools are tienen de based hecho on gratitude, dinámicas basadas en activities, gratitud. for example. ¿Por qué? Why? Hay dos razones para esto. La primera es que nos dimos cuenta que los jóvenes usualmente pasan por una fase transitoria en sus vidas, donde piensan que las cosas no están funcionando para ellos o que no le agradan a las personas. Están como, no le caigo bien a mis padres, no le caigo bien a mis compañeros, etc. Y una de las maneras en que los sacamos de esa mentalidad es al enseñarles a practicar la gratitud. Al practicar esta gratitud, se dan cuenta de cosas como: a este profesor le agrado, dijeron algo bueno sobre mí hoy, mis padres me compraron algo hoy. Es difícil darse cuenta que esas cosas están pasando y que las personas en verdad te quieren. Entonces, cambia las relaciones sociales. Y lo segundo son varios signos que demuestran que no solo los jóvenes, sino que todas las personas agradecidas tienden a ser felices, a vivir mejor y a tener una mejor vida. Así que estamos tratando de reforzar estas conductas. Tom, ¿y qué le dirías a una persona que realmente está teniendo una vida difícil, un momento terrible? Me refiero, si él o ella realmente tiene malos padres, un mal entorno, una mala historia de vida. Todos podemos tener, aunque sea una pequeña dosis de gratitud en nuestra vida, a pesar de nuestra vida. Siempre hay algo por lo que estar agradecido. De hecho, cuando empezamos a hacer esta actividad, comenzamos en un lugar llamado Kibera, que es un asentamiento informal aquí en Nairobi. Es un barrio que tiene serias desventajas, pero nos dimos cuenta que hay cosas bien pequeñas de las que todos podemos estar agradecidos. Tener la oportunidad de ir al colegio, tener amigos que te quieran y te aman. Gifts like being able to go to school, having friends, that care about you and that like you and love you, kind of having a family, right? And so, relatively,
Así que relativamente descubrimos que es posible que todos podamos estar agradecidos de algo. La gente que siente que no tiene nada de lo que estar agradecido se dará cuenta que hay ejercicios donde pueden ver que hay cosas buenas. Hacemos que pasen un tiempo reflexionando sobre su día y vean una o dos cosas buenas que le pasaron. Y mientras más haces eso, te das cuenta que más allá de las circunstancias, también puedes estar agradecido por algo. La gratitud no es la única parte de la ecuación. También está el apoyo social, tener buen rendimiento académico, poder obtener trabajos y llegar a mejores condiciones económicas. Getting them, kind of pathways to jobs and better economic conditions as well, right? So it's a whole complete picture. Hay un panorama that completo gratitude de lo is que es one la part gratitud. of, Y en eso but hay it's una a serie de whole cosas que complete tienen picture que of things pasar. that needs to be done. Sure. Tom, I need to end this conversation, but before, there's this big Bueno, pink Tom, tengo que terminar elephant esta in the conversación, room pero when antes, we speak with young people, existe and este it's gran suicide. elefante In rosado en Chile, la habitación the rates cuando are hablamos de jóvenes y es el terrible. suicidio. I don't know what's the case En Chile las Kenya, cifras son but terribles, no sé how cómo do será el you caso de go Kenia. to ¿Cómo that tienes esta conversación en tu from modelo de your model, tratamiento y cómo abordas el problema? trying to tackle the problem? I agree. The suicide is a very complex Estoy de acuerdo. issue, El suicidio es un tema muy complejo. El contexto es una de las cosas que lo hace aún más complicado. Lo primero es el ambiente legal. En algunos países, no sé cómo será en Chile, pero en algunos países el intento de suicidio es visto como un crimen. Y si no es visto como un crimen, el intento de suicidio está muy estigmatizado. Así que eso obviamente es una barrera para siquiera poder hablar al respecto. Y además es un desafío porque alrededor del mundo el primer indicador del suicidio es que alguien lo haya intentado anteriormente. Entonces hay que identificar a las personas y poder intervenir. Eso es lo primero. Lo segundo es que la psicología detrás del suicidio es muy complicada. Usualmente la mayoría de las personas que tienen un intento de suicidio no lo logran. Y los que lo logran ya tienen previsto lo que va a pasar. Usualmente son personas que creemos que son felices o que tienen una vida resuelta, quienes tienen intentos de suicidio y que pueden lograrlo. Are happy or have their lives together, who often, kind of like succeed, kind of like with kind of attempting suicide. And so that means that eso significa que cuando intervengas en un contexto, tenemos que diseñar intervenciones, sí, para todos, pero específicamente para este grupo de personas que pareciera que tienen toda su vida compuesta y que nos sorprende cuando intentan suicidarse. Seem to be having things, kind of like together, but then surprises when they attempt suicide. So how we do it specifically is by two things. So one is entonces hay dos cosas. Lo primero es tener intervenciones, lo cual es un pronóstico positivo, con un foco puesto en elementos positivos hacia personas que creemos que están bien. Nos enfocamos en darles un sentido de propósito, un propósito en la vida. Así pueden identificar su camino en la vida y encontrar un propósito. Ways of identifying a meaning in life, sense of purpose, y también ayudar a las personas a que puedan identificar sus valores. Por ejemplo, si valoras a tu familia, eso puede ser un camino para intervenir en contra del suicidio. Si valoras a tu familia, sabrás cuánto les afectará. El desafío, tanto en Kenia como en Chile, es que debemos empezar a tener estas conversaciones e intervenciones en espacios públicos para evitar el shock y el estigma que hay cuando una persona intenta suicidarse. El modelo trata de ir por medio de estas intervenciones positivas y nos dimos cuenta que a nivel nacional y a nivel comunitario empezamos a tener un diálogo alrededor de la realidad de que el suicidio es un problema que crece entre los jóvenes. Just the reality that suicide is an issue and a growing issue actually amongst the
young population, and we need to do something Y about it necesitamos hacer algo al to respecto better. para Yeah, mejorar. so my answer in Entonces, short mi is consejo es que en Chile tenemos que tener más we need to have more conversaciones, conversations, encontrar we need to intervenciones que le den find más propósito y interventions that significado a la vida de give las people personas. more purpose and meaning in life, and we need to Necesitamos strengthen fortalecer los values, valores y tratar de and alentar try a las to encourage personas a people ser más to conscientes de lo que be les more importa. conscious about what matters to them. Sí, sí, estamos tratando de hacer eso. Por eso preguntamos este tipo de cosas en este programa. Es importante hablar de suicidio. Muchas gracias por estar con nosotros, Tom. Tienes un trabajo muy interesante. Gracias por hacerlo por la humanidad. Gracias por recibirme y por las conversaciones que se dan en este programa. Espero seguir en contacto y ojalá visitar Chile algún día. Muchas gracias. Claro, te veremos acá. Te esperamos. Okay. Muy importante los modelos que se están construyendo en distintas partes del mundo para tratar de abordar los problemas de salud mental en poblaciones que tienen características completamente distintas. En este caso, Kenia, con una población totalmente articulada, con una base muy fuerte de juventud, que es lo contrario que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa. Por lo mismo, a cada lugar un modelo. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. ¿Se han sentido desganados y de repente les toca una de estas fiestas donde se puede bailar? Bailan y a la salida están renovados, llenos de alegría, de buen humor. Pues eso no es más ni menos que el fenómeno en el que el bailar se convierte finalmente en un acto no solo liberador, sino sanador. De a poco vamos entendiendo un poco cuáles son los límites de nosotros mismos y bailando podemos encontrar identidades que hemos desconocido. Por ejemplo, si nos sentimos como personas tímidas, de pronto bailando podemos encontrar una persona mucho más expresiva, podemos encontrar nuevos lugares y comodidades dentro de nuestro propio cuerpo y se vuelve finalmente como un juego que es la forma en la que los humanos hemos aprendido a lo largo de la historia y en la evolución. Es como volver a visitar un poco la infancia. Esta acción que nos es tan cotidiana y que a veces olvidamos repetir, está al alcance de todos nosotros todos los días. Puede ser una forma de terapia. Nos invitamos a revisar justamente la siguiente nota en que Magdalena Fuenzalida fue a averiguar cómo podemos bailar para sanar. Son movimientos libres, improvisados y conectados con el cuerpo. La danza es una herramienta al alcance de todos y hacerla de forma consciente puede ser una manera de terapia y sanación. Todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos, lo aprendemos a través del movimiento. Entonces es como retomar la herramienta del movimiento para que pueda ocurrir expresión, creatividad, para encontrar libertad, para encontrar autonomía, autovaloración. A veces la búsqueda tiene más que ver con lo terapéutico, con la sanación, otras veces más con la creatividad, pero de alguna manera lo que hace la danza terapia y las prácticas corporales, es decir, el movimiento es una vía para la sanación, para la transformación, para el encuentro con uno mismo. Bailar nos hace reír, liberarnos, pasarlo bien. Y esas sensaciones no son aleatorias. Nuestro cerebro es parte importante de estas reacciones. Se ha visto que el bailar libera ciertos neurotransmisores, que son estas moléculas que están en nuestro cerebro que hacen que se comuniquen las diferentes partes. En particular en danza se ha visto que se liberan endorfinas, que están muy relacionadas con esta sensación también como de placer. Y también oxitocina, que es una hormona que está relacionada como con formar vínculos afectivos positivos, ¿ya? Entonces, por eso también muchas veces existe esa como sensación de que cuando tú bailas con alguien genera cierta conexión con esa persona, ¿cierto? Es maravilloso trabajar grupalmente porque nos permite encontrar nuevas maneras de comunicarnos con las personas, nuevas maneras de ser empáticos también. Nuestro cuerpo sensible tiene esta posibilidad de percibir el espacio y adaptarse para que cada quien tenga su lugar, tenga su espacio. Entonces la grupalidad es muy importante porque de alguna manera estamos también trabajando sobre nuestras relaciones. Permite que tus pies vayan abriéndose sobre el suelo para que tu base de soporte sea mayor
y empieza a encontrar un vaivén amoroso, gentil. Es bonito lo que se va generando colectivamente a través de la seguridad, la confianza y mucho este sentido de comunidad que creo que lo tenemos intrínseco como en los humanos. Es el primer sentido, la piel. Entonces siento que vivimos en un lugar o en un territorio o en un país donde parece que el cuerpo se olvida, como que solamente está detrás de una compu, una pantalla, y es cosa de mirar caminando lo que pasa en las personas y te das cuenta que algo no está bien. Pasamos el día corriendo, acelerados, con miles de pensamientos en la mente. Por eso parar, escuchar al cuerpo, sentirlo y dejar todas las preocupaciones atrás, las inseguridades y dejarse llevar y jugar, puede ayudarnos a conectarnos con nosotros mismos. Nunca pensé que iba a participar de un taller de danza, la verdad. Principalmente como por un poco ese temor a bailar en público, pero siento que este espacio se da esto de que hay una liberación y una conexión tan genuina, tan bonita, que simplemente surge de una manera hermosa y natural. Al principio, cuando uno llega en este primer como chequeo corporal, uno siente como el cuerpo está, no sé, una pierna más larga, un punto de apoyo mucho más torcido hacia el lado izquierdo. Y después al final de las clases es posible ver cómo de manera como muy natural y espontánea el cuerpo como que adquiere como esta armonía. El juego y la capacidad de jugar está vinculada a la curiosidad, que está vinculada al aprendizaje. Y la terapia, por ejemplo, también nos implica aprendizaje. Aprender a hacer cosas distintas, aprender a gestionarnos de maneras diferentes, aprender a vincularnos de maneras nuevas, todo eso es aprendizaje. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es generar un espacio muy seguro, muy cómodo, muy contenido, para que puedan suceder esos aprendizajes profundos. Al final consiste en volver a ser niños y liberarse de las preocupaciones, inseguridades y dejarse llevar por el movimiento. La maternidad y la paternidad no son para nada fáciles, pero ¿qué pasa cuando el agotamiento llega a un extremo? En la siguiente nota, la académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, Josefina Escobar, nos va a explicar qué es exactamente este agotamiento parental, o como muchos lo llaman burnout parental, y cómo se puede enfrentar. El burnout parental es un síndrome que se produce en padres, madres o cuidadores, producto de un desequilibrio crónico entre la cantidad de estresores que tenemos en torno a la crianza y recursos que son insuficientes para hacerle frente. La falta de apoyo, la falta de autocuidado. Cuando este desequilibrio se mantiene en el tiempo, empieza a generar una cierta cantidad de síntomas, por eso hablamos de síndrome. El burnout parental tiene 4 grandes síntomas. El primero es un agotamiento excesivo, ¿sí? Este agotamiento es un agotamiento tanto a nivel físico, pero también emocional y cognitivo. El segundo síntoma que aparece es el distanciamiento emocional. El tercer síntoma es la pérdida del placer por la crianza. Y por último, la sensación de estar haciéndolo mal en mi rol. Mi hijo no se quiso poner el pijama hoy o no quiere comer las lentejas, pero con un adulto que está agotado física y emocionalmente, que no es capaz de ver cuál es la necesidad detrás de esta pataleta, es mucho más fácil que se vaya al enojo, al grito, ¿no es cierto?, o derechamente, ¿no es cierto?, al maltrato físico. Y eso genera mucha culpa y mucha vergüenza. Entonces hay que estar muy alerta porque en definitiva también lo que genera es que uno se aísle más. Cosas que podemos hacer concretamente es tener espacios para poder conversar sobre esto, sobre lo que nos pasa, sobre lo que sentimos, sacar este tabú respecto a que uno debiese estar, ¿no es cierto?, feliz con ser madre o con ser padre, que en realidad no es real, ¿no es cierto? No estamos todo el tiempo felices, no es todo el tiempo alegría, ¿sí? Y es una tarea difícil. Por otro lado, tener espacios de autocuidado, salir a caminar 5 minutos, dar una vuelta a la manzana cuando siento que estoy muy agobiada. Cualquier acción, por más pequeña que sea, ¿no es cierto?, que me permita conectarme conmigo, ¿sí?, son espacios de autocuidado. Que es importante entender que esto no es algo que te pasa solamente a ti, ¿no?, sino que le pasa a más papás, mamás,
cuidadores, y sabemos que tiene una forma de salir. Es cuestión de empezar a mirar cuáles son estos estresores para alivianarlos y cuáles son los recursos que podemos sumar, ¿no es cierto?, para volver ese equilibrio que se perdió. Errar es humano, pero rayos que nos cuesta equivocarnos y sobre todo qué miedo nos da equivocarnos. ¿Por qué pasa eso y por qué no podemos aprovechar el error como una oportunidad? Revisémoslo en la siguiente cápsula. Elijo el cuaderno verde o celeste, una elección que parece fácil, pero que sientes que si tomas la decisión incorrecta, será el fin del mundo. Sí, suena una exageración, pero para algunos la posibilidad de equivocarse puede llegar a paralizarlos. Toda decisión implica arriesgarse y tampoco ayuda a que socialmente no es bien visto el desacierto y lo asociamos al fracaso. Pero, ¿por qué tanto miedo? Si, como dice el dicho, uno aprende de sus errores, el proceso de ensayo y error es parte de cómo se desarrolla nuestro cerebro y habilidades. Al equivocarnos, la corteza cingulada anterior juega un rol muy importante. Detectando y monitoreando el error, aumenta nuestra atención y disminuye así la probabilidad de repetirlo. Fallar en un examen puede impulsarte a estudiar de otra manera para la próxima, además de ayudarnos a manejar la frustración en un futuro. Para limitar el miedo a equivocarnos hay que afrontarlo, evitar que ese traspié te defina y no olvidar el valor de pedir ayuda. Todo es más fácil si estás acompañado. No hay nada más natural que errar. Lo importante es aprender y continuar. Nos vamos rapidísimo a una pausa y volvemos con más de Sanamente en nuestro capítulo especial de hoy. Cuando hablamos de salud mental, sabemos que hay una verdad total y absoluta, y es que la billetera no alcanza. No nos alcanza a las personas a escala individual y definitivamente no le alcanza al Estado. Estamos en un país que invierte 3 veces menos de lo que la OCDE recomienda, del promedio de los países de la OCDE, y necesitamos avanzar en inversión de salud mental por muchas de las razones que hemos hablado aquí, como prevenir no solo problemas futuros, sino incluso comorbilidades como la diabetes o la posibilidad de tener un ataque cardíaco. Son cosas que están integralmente relacionadas. ¿Cómo podemos hacer para avanzar en esta meta? ¿Qué medidas se podrían tomar? ¿Y cómo enfrentar un problema tan enorme como este, que es el financiamiento de la salud mental? Para hablar de eso estamos hoy día con Carlos Ibáñez, psiquiatra y coordinador de la Red Salud Mental es Salud. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Paloma. ¿Tienes alguna respuesta? No existe una receta mágica para esto, evidentemente. La verdad es que este tema se conoce hace décadas en nuestro país, hace mucho tiempo, y todos los planes nacionales de salud mental ya habían detectado este problema, y la gran diferencia ha ocurrido en este último par de años, ¿cierto?, a propósito de la pandemia, en donde, como bien en este mismo programa varias veces se ha dicho, este tema se está pudiendo conversar, se ha puesto sobre la mesa y, por lo tanto, evidentemente, todas las brechas, todos los déficits se están haciendo un poquito también más notorios. Ya no se puede patear el tema para adelante como antes, en el fondo. Se sigue pateando, pero se nota un poquito más. Ahora, ¿qué es lo que pasó inicialmente? Es que un grupo de académicos de la Universidad de Chile comenzamos a trabajar respecto a esta necesidad detectada hace mucho tiempo de aumentar el presupuesto de salud mental desde un 2% hasta el 6% del presupuesto de salud que promueve, es el promedio de la OCDE. Y que promueve la OMS, ¿ya? Entonces, yo diría que desde el año 2020, en el momento en que se veía venir esta pandemia y ya estábamos viendo los primeros consecuencias muy negativas para la salud, era insostenible que con la historia que veníamos arrastrando de, ¿cierto?, 1 de cada 4 personas con problemas de salud mental, con un acceso de mucho menos de la mitad de las personas diagnosticadas pudiendo tener un tratamiento propiamente tal, cuando llegara esta pandemia tuviéramos las consecuencias en la salud mental, esto iba a empeorar. Y por lo tanto, junto con equipos de académicos, por ejemplo, de MIDAP, de IMAI, de varios otros centros,
empezamos a trabajar en conjunto con agrupaciones de pacientes y familiares, por ejemplo, Círculo Polar, ¿ya? Y en ese sentido hicimos un frente común, por eso esta red se articula en función de desestigmatizar la salud mental, pero en un aspecto que normalmente queda olvidado, que es cómo financiamos la salud mental, cómo financiamos la prevención y cómo financiamos el tratamiento para realmente no solo quedarnos en palabras bonitas, sino cambiar la estructura, cambiar el sistema y mejorar las condiciones de acceso. ¿Cómo? Bueno, el gran tema, ¿cierto?, es que el fondo de este asunto es la voluntad política de invertir en salud mental, ¿ya? Que parece que en este gobierno está muy disponible, o al menos así se declara. Bueno, ese es un punto bien interesante. Yo veía que justo hace un año atrás, en este mismo programa, la en ese entonces ministra de Salud, doctora Yarza, se compromete a algo que en el programa del presidente Boric está explícito, que es aumentar el presupuesto en salud mental de un 2,4 a un 5 o 6%. Significa duplicarlo, o al menos duplicarlo. Eso pasó hace un año y todavía no existe una hoja de ruta, todavía no existe un plan que nos permita decir, mire, en estos aspectos vamos este año a invertir esta cantidad, el próximo año vamos a invertir esta otra cantidad y al terminar el gobierno vamos a llegar a este compromiso. El problema de la hoja de ruta es algo transversal a tantos sectores en la política pública, ¿no? Lo vemos también en otras materias donde también nos ponemos metas, como el asunto energético, y al final tampoco hacemos la hoja de ruta para llegar adecuadamente a esos lugares. Pero me encantaría entrar un poco en materia. Venimos saliendo de una cuenta pública larga, hay que decirlo, y se detallaba la cantidad de centros que se iban a abrir y que ya estaban financiados, sí, y cuál pretendía que siguieran siendo las medidas en esta misma materia. Ejecutándose estos centros y las promesas que hace el gobierno a través de la cuenta pública, ¿avanzamos en esa inversión o seguimos en la misma línea? Es una muy buena pregunta y la respuesta es no está claro. Una de las dificultades al no tener esta hoja de ruta y al no tener claridad respecto a cuánto se está gastando, cuántos de estas cosas son presupuestos ya que se vienen de alguna manera repitiendo años anteriores y cuánto es nueva inversión, hay un área muy poco clara de cuánto realmente es el aumento que se supone debiese permitir llegar a esta duplicación al menos del presupuesto en salud mental de aquí a que termine el gobierno. Entonces, la verdad es que aunque hay una mención en el discurso presidencial y hay un aumento comprometido de nuevos centros especializados, ¿cierto?, los COSAM, el mismo Plan Nacional de Salud Mental, que hace rato está disponible, ¿cierto?, plantea que solo en los COSAM hay una brecha de 99. Y acá estaban hablando de... ¿Qué significa una brecha de 99? Significa que faltan, y esto se hizo con datos pre-pandemia, y por lo menos 5 años antes de la pandemia, que faltaban en el país 99 centros COSAM, ¿ya? Eso es un nivel de atención, el nivel secundario, que es de especialidad. Existe un nivel primario que siempre se coloca en la base porque es el más importante desde el punto de vista de la población que atiende, ¿ya?, y que debe estar cubierto también, y estuvo ausente en el mensaje presidencial, estuvo algo más desarrollado en la minuta que entrega el MinSal respecto a este tema, pero con una insuficiencia. ¿Qué es el primer nivel? Explícanos más en código humano. En código coloquiales, el primer nivel de atención son los consultorios. Perfecto. Los CESFAM. Y eso está ausente y es sumamente relevante. Eso debiese ser la base y eso en los planes de salud mental, en el discurso también, siempre se coloca como prioritario porque es la puerta de entrada. Y la gran mayoría de los problemas de salud mental se pueden resolver sin necesidad de un especialista, ¿no? Se pueden resolver con medicina general o con psicólogos que puedan ayudar a las personas en situaciones de ansiedad, de síntomas depresivos, que no requieran farmacoterapia muy sofisticada, que no requieran intervenciones más complejas. Y eso, que de alguna manera es lo que sostiene todo, es en donde realmente se puede hacer una diferencia. Y está mencionado en esta minuta que te contaba del MinSal, pero de una forma muy igual es débil, muy curioso, ¿no? Porque si hacemos una analogía con la pandemia, ese fue también el primer pecado que tuvo el tratamiento de la pandemia, que había
poco foco en esa primera atención en términos de destinar recursos. Yo recuerdo haber entrevistado a muchos epidemiólogos que me decían, pero sí, aquí es donde hay que poner la plata porque ahí es donde funciona, ¿no? Y parece que es como una forma de mirar el problema de la salud pública que no está muy atento de cuál es el primer acceso desde los territorios. Sí, y hay una dificultad, porque en el fondo cuando hay una emergencia, cuando hay una situación de una intento suicida propiamente tal, una agitación psicomotora con violencia, las personas necesitan ayuda urgente, ¿ya? Y en ese sentido se nota mucho más, y es algo que es difícil, porque uno dice, ¿qué es más importante, la atención primaria o la hospitalización psiquiátrica? Evidentemente, desde el punto de vista de salud pública, es más importante la atención primaria. Pero para una persona en particular que tiene la necesidad de hospitalizar a un familiar con una depresión grave y que requiere un cuidado de atención terciaria, a eso se refiere la primaria, atención del consultorio, secundaria, atención de los COSAM, de una especie de consultorio especializado en salud mental, terciaria, la hospitalización psiquiátrica propiamente tal. Son las tres importantes. Por supuesto. Para una persona que necesita hospitalizar a un ser querido que tiene un riesgo grave y que requiere una atención especializada, si no hay cama, es una brutalidad. Y hace muy poquitas semanas, colegas psiquiatras del Hospital Horvitz publicaron una carta diciendo que ellos están rechazando el 45% de las hospitalizaciones psiquiátricas que requieren cama, porque no tienen camas. O sea, hay un rechazo de 1 de cada 2 hospitalizaciones psiquiátricas. Entonces, claro, uno dice, obvio que es muy importante la atención primaria, pero ¿cómo vamos a descuidar personas que están quedando sin camas actualmente todos los días? Carlos, nos queda 1 minuto y me encantaría saber si hay algún plan de salida, porque así, de la conversación contigo se deduce que la cosa no se va a resolver pronto, falta un montón de plata, y de hecho falta un plan de acción y alguien como medio que lo gerente, ¿no? Pero, ¿qué otras alternativas hay para una sociedad y para unas sociedades en el mundo que están devastadas por el problema de salud mental, que tienen muchas necesidades como... ¿qué botones apretarías si no fueran los botones de la salud pública para poder generar algún tipo de alternativa? Bueno, en primer lugar, la salud mental como la salud física está en gran parte determinada por los determinantes sociales de la salud. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con educación, buena educación, buenas condiciones laborales, de vivienda, de acceso a actividades recreativas, todo lo que proteja de alguna manera una rutina saludable, por supuesto que va a impactar. ¿Ya? Eso es bien importante, que de alguna manera no depende directamente de salud. ¿Ah? Por supuesto que los programas de prevención de salud mental, sobre todo aquellos que tienen evidencia, hay que implementarlos. Eso principalmente a nivel escolar y a nivel comunitario. Sobre todo ahí hacer énfasis en la infancia, ¿cierto? Y en, por ejemplo, habilidades parentales el cuidado apropiado de sus hijos. Y después entramos evidentemente a los niveles de atención primario, ¿cierto? Secundario y terciario, ¿ah? Consultorio, COSAM y psiquiatría propiamente de hospitalización. La verdad es que hay que hacer todas estas cosas. Y muchas de estas cosas requieren articulación interministerial, no dependen solo del MinSal. ¿Ya? Ahora, esa articulación y ese trabajo en terreno requiere financiamiento, requiere horas destinadas a que personas hagan ese trabajo. Ese trabajo no se hace solo, no se le puede pedir a la salud mental que de un día para otro haga un montón de cosas si un médico en salud mental tiene 10 minutos o menos para atender a una persona. Entonces, y los psicólogos no tienen horas para controlar a las personas. ¿Ah? Entonces, pasan un mes sin ningún control. Entonces, es muy difícil lograr un éxito si es que tenemos esas dificultades en ese nivel. Carlos, esperamos tenerte antes de que pase otro año con alguna mejor noticia que nos permita compartir con un poco de esperanza. Es una tarea demasiado grande, pero que no hay que perder de vista. Hay mucho por hacer todavía. Bueno, encantado, yo feliz. Hay muchos temas interesantes que tratar. Voy a dejar tirada una bomba que tiene que ver con las ISAPRES. Hemos hablado del sistema público y del problema de financiamiento, pero las ISAPRES están rechazando el 40% de las licencias médicas por motivos de salud mental y algunas de ellas están persiguiendo penalmente a los médicos que dan más licencias que el promedio.
eso en el fondo está significando que hay más de 1.000 médicos demandados por algunas ISAPRES y más de 100 psiquiatras que están amedrentados por estos intentos de controlar los costos. Y la verdad es que si uno dice 1 de cada 2 personas con reposo por salud mental no puede tener su reposo porque se lo cortan arbitrariamente, es bien impresionante. Así que encantado yo seguir conversando de estos temas que son gravísimos y que evidentemente debiesen movilizarnos como sociedad. No, y además las tasas de financiamiento de la salud mental desde las ISAPRES son bajísimas, además. O sea, además, digamos, esa es otra manifestación del estigma. O sea, que hayan topes en relación a la cantidad de consultas, que no se cubran las hospitalizaciones, que reduzcan... Que se castigue la consulta psiquiátrica versus la de medicina general, etcétera, ¿no? Exactamente. Definitivamente te tendremos acá y bueno, lo de la buena noticia no va a ser condición, tal vez podamos hablar también de las malas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es difícil mantener el alma en alto en estos tiempos. Es como un acto político, como revolucionario, decidir seguir teniendo esperanza, seguir queriendo construir una nueva manera de relacionarnos, ¿no? Pero muchas de las cosas que sí podemos hacer están al alcance de nuestra familia, de nuestros amigos, y ahí sí podemos ser actores relevantes y cambiar nuestras propias vidas o las de nuestros cercanos, ¿no? Antes de despedirnos de este capítulo especial que hemos hecho para recopilar algunas de las más fantásticas entrevistas que hemos tenido aquí en Sanamente durante este semestre, queremos recordarles como siempre y recomendar a la Fundación Míranos. Es una organización enfocada en la promoción de la salud mental y el bienestar y la prevención de la conducta suicida en personas mayores. Esta es una realidad de la que no hablamos nunca, pero que es muy patente y está afectando a muchas personas en nuestro país y en el mundo. Por lo mismo es tan importante empezar a tener distinciones, sensibilizarnos y encontrar herramientas de contención colectiva que permitan entregar apoyo psicológico. Es eso justamente lo que hace la Fundación Míranos, lo hace a través de canales digitales y nos permite informarnos y visibilizar temas tan importantes y tan graves como el suicidio. Si quieren más información sobre esta fundación, sobre su trabajo, pueden acceder al sitio web www.fundacionmiranos.org. Además, recuerden que siempre está disponible la línea telefónica para la prevención del suicidio, que es una iniciativa que se ha lanzado y ha tenido mucho éxito en contener y acompañar a muchas personas en lo que lleva funcionando, y es *4141. Cualquier persona que ustedes conozcan, si ustedes mismos se sienten en una situación así, siempre hay alguien en esta larga cadena de la humanidad que va a estar interesado en acompañarlos en este difícil momento. Nosotros nos vamos y volvemos con mucho más de Sanamente. Si se quieren quedar pegados con nuestros contenidos, que es algo que a nosotros mismos nos pasa todo el tiempo, pueden ir a nuestro canal de YouTube donde están publicados todos nuestros capítulos, todas nuestras cápsulas, todas nuestras notas. Nos vemos muy pronto. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.